Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestros devocionales y el día de hoy nos corresponde la lectura bíblica en Lucas capítulo 22, referente a la última cena y el arresto de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 22 de Lucas, el Evangelio, podemos leer la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Cuando se llevaba a cabo, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura allá. Es una fiesta hebrea que hacen, le llaman la Pascua. Recordemos que aquí tenían que sacrificar un cordero y comer hierbas amargas para que ellos pudieran celebrar esta Pascua. Y el segundo aspecto que vamos a ver es el arresto del Señor Jesucristo en el Getsemaní. El Getsemaní quiere decir algo referente a un lagar de aceite. A otros dicen que es un molino de aceite. Y el Getsemaní estaba precisamente ubicado a la parte baja del Monte de los Olivos. Y ahí es donde se reunía el Señor Jesucristo y los discípulos para orar, para platicar, porque en el día estaba predicando el Señor, recorría las aldeas y predicaba, pero en la noche ya se iba allá con sus discípulos y podía orar con ellos, podía platicar con ellos. Y Judas conocía este lugar, y por eso vamos a ver adelantito que pues ahí es donde lo entregó, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabía que esta cena era especial, porque dice en los evangelios que Él deseó esta Pascua. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él era el Cordero de Dios que estaba siendo provisto para ese sacrificio, ¿verdad? En esta Pascua. Lo que dimensionamos aquí es que Él entendía que era por todo el mundo y los judíos no lo entendían así. Ellos pensaban otras cosas, ¿sí? Pero a partir de ese hecho, de ese acontecimiento tan grande todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Las cosas que sucederían en el mundo natural y en el mundo espiritual, de ahí nada sería igual. Y entonces el Señor Jesucristo va a ese lugar, a Getsemaní, porque ahí siempre se reunía con sus discípulos. En esta ocasión, ¿verdad?, próximo y previo a la crucifixión, va a ese lugar a pedir la dirección, la guía y la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Y se da de tal manera, ¿verdad?, esta fortaleza que el Padre manda ángeles para que le fortalezcan en esta situación, porque era mucha la agonía que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y oraciones que nunca jamás se escucharon ahí, ¿verdad?, el Señor podía pronunciar en este momento, de que le pedía al Padre que no importaba el sufrimiento que Él pasara, sino que le diera gracia para mostrar y dar el amor al mundo hasta el final, y que los hombres fueran perdonados y fueran salvos, ¿verdad? En el verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí nos muestra cuán grande era el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo a la hora de morir. Pero, amados hermanos, entendamos esto. La agonía que el Señor Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por su asociación de muerte con el pecado, ¿sí? Él no tenía la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, ni cometió pecado, ¿sí? Entonces, para él experimentar todo eso y tener todo eso en sufrir por lo que no había hecho, por lo que no tenía que padecer, eso lo teníamos que padecer nosotros, pero no él, porque él era puro, santo. Eso es la agonía que él tenía, ¿sí? No era tanto el miedo a la muerte física, ¿sí? Ahora, hay una aplicación, una enseñanza que tenemos aquí. El Señor Jesucristo pasó muchas veces pruebas, y lo dijo así en el versículo 42 o 28, me parece, que sus discípulos estaban con él en todo tipo de pruebas. Y escuchemos esto: el propósito de la vida nunca se va a cumplir sin pasar la prueba.
Si no pasamos la prueba, nosotros no podemos cumplir con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso Satanás atacó al Señor Jesucristo de tal manera y con algo que nunca jamás se iba a pensar. Pero el Señor Jesucristo salió victorioso de esto. ¿Por qué? Porque Satanás sabía del destino que tenía que cumplir y el propósito del Señor Jesucristo. Atacó a Pedro también. Pedro, Dios le había dado un destino ya para que tenía para la iglesia y Satanás sabía esto. Entonces quería hacerlo que su propósito no se cumpliera, ¿sí? Ahora, tú y yo tenemos un destino y tenemos un propósito dado por Dios para que lo cumplamos en este tiempo que estamos viviendo, en este lugar, en esta generación que nos tocó vivir, ¿sí? Así que te pido que te prepares para la batalla, ¿verdad? Las cosas que logró nuestro Señor Jesucristo no fueron fáciles. Las que han logrado sus discípulos no fueron fáciles. Las que está luchando y logrando la iglesia en este tiempo no son fáciles. Así que preparémonos para la batalla, porque vivimos en un mundo donde el enemigo nunca permitirá que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo nos hizo aptos para Dios. Tenemos el respaldo de Él. Él ya venció al mundo. Él ya venció a Satanás. Él ya venció a los principados, potestades. Y nos hizo aptos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Que Dios está para ti. Está para mí. Está por ti. Y está por nosotros. Está por su iglesia en este tiempo. ¿Sí? Entonces, si Dios nos ha hecho aptos para bendecirnos, si Dios nos ha hecho aptos para que nos sentemos a la mesa con Él, si Dios nos ha hecho aptos para que nos sentemos en los lugares celestiales junto con Él, imagínense, mis hermanos, qué propósito tan grande tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito, ¿verdad?, que tengamos este momento y en la oración que hagamos, ¿verdad?, le pidamos a Dios eso, que Él nos centre en su propósito en nuestra vida y que nosotros lo cumplamos aún y cuando pase. El Getsemaní nos recuerda a nosotros la lucha que tuvo el primer Adán con Satanás y también se realizó en un huerto, ¿verdad? Y como el primer Adán salió derrotado. Pero esta lucha que estamos viendo ahorita se desarrolló en el Getsemaní, otro huerto, ¿verdad? Pero la diferencia es muy grande. Nuestro Señor Jesucristo salió victorioso. Así que confiamos en un Dios vivo, en un Dios grande. El Señor Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Adelante, ¿verdad? Pues vamos a orar en este momento, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que Él nos ayude a cumplir ese propósito, porque ciertamente no es fácil cumplirlo, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, porque nos has dado un destino, Señor, y un propósito para vivir para ti. Gracias, poderoso Dios, porque tú estás con nosotros ahora. Señor, te agradecemos infinitamente que nos reconciliaste con nuestro Padre Celestial y nos hiciste aptos, Señor, para hacer cualquier obra y esta comisión que nos has dado tú. Te agradecemos infinitamente por cada uno de nuestros hermanos. Pedimos, oh Dios bendito, que les fortalezcas y les levantes, Señor, en tu nombre santo, porque es por tu sacrificio en la cruz del Calvario que nos das ese propósito en la vida de vivir para el reino de los cielos. Gracias, maravilloso Dios. Les bendecimos, Señor, y pedimos que tu provisión y tu presencia siempre esté con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias por conectarse y nos vemos en el próximo devocional.